Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Con él venimos a hablar de el pedido que está haciendo de manera formal la Defensoría para que se anule el alza en los peajes del AMSAC. Vamos a hablar de ese tema. Doctor Gutiérrez, muy buenos días. Pero no quiero dejar pasar la coyuntura, es inevitable, porque además su cargo ha sido invocado por la abogada Juliana Loza, defensora de Keiko Fujimori. Ha pedido expresamente, personalmente, que usted haga algo con, primero, la recusación del juez Concepción Carhuancho, y segundo, que ella dice que tiene un volumen enorme, astronómico, de folios que debe ella leer y que no tiene el tiempo suficiente para sustentar una defensa hoy a las 10 de la mañana o a partir de las 10 a Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que decir usted como defensor del pueblo ante esa invocación? Jaime, Ricardo, buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Permítame primero, y con todo gusto, responder esa inquietud, pero quisiera empezar, si me lo admiten, con este tema que me parece que es de mucha importancia y que involucra a cientos de miles de ciudadanos. El tema del peaje, sí. Peaje de línea amarilla, la vía de evitamiento. Déjenme que les cuente algunos hechos que me parecen fundamentales. Este es un contrato que se negoció, celebró y se viene ejecutando. El periodo de negociación y celebración duró apenas 7 meses. Ya. Ustedes deben conocer las playas de estacionamiento que hay en Rivera Navarrete, que no tiene más de 400 metros de longitud, es decir, medio kilómetro. Ese contrato, que también es una asociación público-privada, ese contrato, o una iniciativa privada, duró 1 año, 8 meses para celebrarse. Apenas 7 meses. Lo que nos quiere decir que se hizo muy rápido y eso ya le genera sospecha. Exactamente. Eso es una primera preocupación. Pero luego este contrato, que se celebra el 2009 y que se empieza a ejecutar más o menos el 2012, 2013, es vendido el año 2016 por 1.400 millones, habiendo existido un compromiso de 700 millones. Es decir, este contrato costó 700 millones y fue vendido en 1.400 millones a una corporación francesa. Sí. Del 2013 al 2018, los peajes han subido de 3 soles a 5 soles 70, es decir, casi el 100%. ¿Cuál es la posición de la Defensoría? ¿Estaba contemplado ese incremento en el contrato? Porque evidentemente el concesionario, el AMSAC, dice que sí. A ver, el tema no es si estaba o no estaba contemplado, el tema es los términos en los que se está haciendo estos incrementos. Ya. Déjeme decirle que en este momento hay 4 arbitrajes, 3 nacionales y un arbitraje internacional. Sobre contratos. Precisamente sobre el ajuste de los precios, sobre el ajuste de las tarifas. Entonces, por lo tanto, para la Defensoría, este es un contrato que se viene ejecutando de mala fe. Los contratos se negocian, se celebran y se ejecutan dentro del marco de la buena fe. Y quiero explicar por qué se ejecuta de mala fe por parte del concesionario. Primero, porque prácticamente es un monopolio. Segundo, porque justamente las tarifas los peajes que él ha incrementado, sí, son los que se están discutiendo. Y antes de que le den o no le den la razón, ya lo subió. Unilateralmente viene subiendo los peajes. Por eso la Defensoría dice 3 cosas. 1, debe suspenderse ese incremento. 2, deben revisarse todos los incrementos. Y 3, nosotros hace más de 1 año hemos enviado al Congreso una iniciativa legislativa para que los informes económico-financieros de este tipo de contratos no sean confidenciales. Ya. Porque, Jaime, usted en este momento, si quiere saber cuál es la base financiera económica, no la puede saber. Es muy interesante y además, sin duda, la gente que nos está escuchando, nuestro público, va a recibir este anuncio con mucho clamor. Sin embargo, lo que va a surgir inmediatamente es qué pasa con la seguridad jurídica, qué pasa con el respeto de los contratos, qué hacemos en este interín mientras se resuelve esta alza, que la empresa va a decir está en el contrato, qué va a pasar con la estabilidad jurídica, el respeto o no a los contratos. A ver,
Yo no estoy diciendo que el contrato se incumpla. No estoy, te van a decir, no estoy te diciendo... van a decir que el alza está contemplada en el contrato. Los contratos tienen dos partes. Jaime y Walter. ¿De acuerdo? Muy bien. Tú tienes una interpretación del contrato y yo tengo otra interpretación del contrato. Nos vamos al tribunal arbitral. Ok, yo no estoy diciendo que deje de cobrar los peajes. Lo que te estoy diciendo es que no hagas ese incremento porque el cálculo que tú estás utilizando, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, entonces y resulta yo que te voy a decir, ese incremento está en el contrato. De acuerdo. Y tú firmaste. Pero que lo defina, se define en sede arbitral. Es más, creo yo que antes de ingresar a la sede arbitral, a la instancia arbitral, Conciliar. se pudo haber pedido una medida cautelar para que no se incrementen estos peajes. Ahora, incluso en este mismo momento se podría pedir una medida cautelar. A mí me preocupa también, termino con esto, a mí me preocupa también quiénes son los árbitros de este peaje. ¿Por qué? De estos, es que necesitamos saber. Los arbitrajes entre particulares pueden tener un nivel de reserva. No digo, pero ¿por qué la pregunta? Porque este es un contrato administrativo, esto es un contrato público, necesitamos saber quiénes son los árbitros, porque no pueden ser, estos arbitrajes no pueden ser reservados, y tampoco quiénes son los abogados. Necesitamos saber, no estoy diciendo que haya nada ahí oscuro, pero sí tiene que haber transparencia. Transparencia. Ahora, antes de irnos a la pausa, ¿quién decide? Usted ha hecho una invocación y plantea que se suspende el incremento. Perdón, nosotros no hacemos invocaciones, nosotros demandamos. Ya, ¿y quién debe resolver esa demanda? Si se suspende o no el incremento. Bueno, donde la Invermet, que es para efectos del contrato, es la parte supervisora, y los abogados de la municipalidad deberían solicitar una excepción de incumplimiento del contrato. Por eso, esa demanda va dirigida ante el arbitraje, ante los árbitros. ¿Su demanda está dirigida ante ellos? Mi demanda está dirigida ante los funcionarios que son la parte en el arbitraje. Muy bien, vamos a ver cómo resuelve. Vamos a ver cómo resuelven. Me debe la pregunta de la defensa de Keiko Fujimori, me la va a resolver, me la va a responder luego de esta pausa. Vienen los titulares en Ampliación del Domingo. Una nueva hora informativa aquí en Ampliación de Noticias del día domingo. Conversamos con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Antes de continuar, había una pregunta planteada al inicio, en el tema político, doctor. Una información que confirma la presencia de Keiko Fujimori en la audiencia de hoy. Esa audiencia en la Sala Penal Nacional se inicia a las 10 de la mañana. El juez Richard Concepción Carguancho tiene que resolver primero una recusación en su contra y luego, en caso la rechace, proceder a revisar el pedido de prisión preventiva por 36 meses. La abogada Juliana Loza nos había dicho que no se sabía, de pronto no iba Keiko Fujimori, pero Carlos Tubino, ya se confirma, ¿no? Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular, dice que Keiko Fujimori, han tenido una reunión, les ha informado que va a estar presente en la audiencia pública de hoy en la que se va a decir si va a prisión o no. Y también, Ricardo, nos ha confirmado a RPP Noticias internamente que, en efecto, Keiko Fujimori asiste a la reunión de esta mañana a las 10. Ella misma se lo ha reportado así a su bancada. Estamos con el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, y quedó en pendiente la pregunta con la que iniciamos esta entrevista y tiene que ver con una invocación, doctor Gutiérrez, que la propia Keiko Fujimori ha hecho a usted y tiene que ver con que no solamente Fuerza Popular, dice Keiko Fujimori, sino a otros partidos. Hoy está ocurriendo contra Fuerza Popular, pero más adelante puede ocurrir, ella los califica de atropellos, estos pedidos de prisiones preventivas contra otros partidos. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, primero una aclaración. Ricardo inició la pregunta diciendo vamos a ocuparnos del tema político. Yo no me ocupo de temas políticos. No respondo preguntas porque mi cargo no es un cargo que tenga como... Eso lo revisamos nosotros. Esa es nuestra chamba. No, de es acuerdo. la presidenta de un partido político que enfrenta un pedido de prisión preventiva. Sí, pero tengo la necesidad de hacer esta aclaración. Yo no respondo temas políticos, pero no le hurto el cuerpo a la pregunta. Voy a responder. Cuando los reflectores de los medios dejen este caso, van a ver en las prisiones del país 35.000 personas con prisión preventiva. Esta no es la primera vez que yo me pronuncio sobre este tema, ni es la primera vez que la Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre este tema. 35.000 personas. 35.000 de los 88.000 presos que hay en el Perú, 35.000 tienen prisión
preventiva. Un poquito menos de la mitad, ¿no? Claro, Claro. casi la mitad. Es casi la mitad. Bueno, permítanme desarrollar esta idea. Desde el año 2001, la Defensoría del Pueblo viene pronunciándose reiterada, coherente y consistentemente sobre un tema que nos preocupa, la banalización de la prisión preventiva. Y esto no solo lo ha dicho la Defensoría, también lo ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso Humala Heredia, donde ha dicho algo que es muy importante. Una prisión preventiva que no tiene el suficiente fundamento y ha establecido cuáles son los estándares, de algún modo es una pena anticipada. De alguna manera tiene un carácter anteladamente punitivo, que es lo que hay que proscribir. A su pregunta, Jaime, le voy a decir puntualmente dos cosas. Uno, dejemos que la justicia actúe con independencia, pero exijamos que lo haga dentro del marco de los estándares que ha establecido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y esta última sentencia que todos o esta resolución que todos hemos conocido. Ahora, Esa es mi respuesta. Mi pregunta no era, digamos, era una interrogante que surja como un interés propio. Mi pregunta iba porque la propia señora Fujimori lo ha invocado a usted. Es decir, la señora Fujimori públicamente en una conferencia de prensa ha dicho: invoco al defensor del pueblo a que se pronuncie. Mi pronunciamiento va por esas 35.000 personas, porque inicié mi intervención diciendo que cuando este caso termine, conozcamos finalmente cuál es la resolución del juez, esos 35.000 personas van a seguir ahí. En prisión preventiva. Y por eso no nos hemos pronunciado, no solo por este caso. No se pronuncian por casos particulares, sino por tema general. Este tema es un tema social, que nos está acusando a todos. Y déjeme decirle más todavía. A ver. Déjeme decirle que esto de alguna manera tiene que ver incluso con el caso Inostroza. ¿Cómo así? Porque cuando se pide una extradición, se está midiendo no solamente los delitos que se pueden haber cometido, la doble incriminación. No solamente se está midiendo eso, se está midiendo también el estándar legal, el estándar judicial, el estándar de todo nuestro sistema de justicia. Entonces hay que tener mucho cuidado con las declaraciones. Que si la justicia española puede, revisando el expediente y la información que todo el mundo sabe, decir, bueno, ese señor tiene prisión preventiva y eso es una figura que, digamos, de pronto aquí la usamos para todo y allá no. Lo que estoy diciendo es que el señor Inostroza no es ningún novato. Él no ha dado ese paso simplemente porque se le ocurrió y un día decidió salir. Eso está muy calculado. Él ha decidido jugar primero en la cancha española, porque sabe perfectamente que no van a pasar, como algunos han dicho, 3 o 6 meses, van a pasar de 1 a 2 años para que pueda regresar. Y además se van a evaluar los tipos penales y los estándares. Y él está jugando con la posibilidad que se proscriba el delito de crimen organizado. Ahí va mi pregunta. ¿En qué le favorece o desfavorece, díganos usted, esta estrategia de Inostroza de ir a jugar su partido a esta suerte de Bernabéu de la justicia internacional? Sucede que si nosotros vemos que en el Congreso se está discutiendo, se está señalando anteladamente, si ya después del juicio político, del levantamiento del fuero, se está señalando que el señor es culpable, se le está juzgando en el Congreso cuando ya no tiene competencia para eso. Yo veo ahí que los congresistas hablan a cada rato y también cuidado con el gobierno, con las declaraciones que puedan hacer, que al final pueden tener un impacto en los medios y en la ciudadanía, un impacto inmediato, pero en el largo plazo, en el mediano plazo, favorecen. Porque mire, el ganador de todo esto es Toledo. Él es el ganador de todo esto. Porque estos estándares todavía allá en Estados Unidos son mayores. Entonces, nosotros a veces nos fatigamos en el día a día, estamos mirando el minuto, el momento, pero no nos damos cuenta que esto tiene otros tiempos y otros estándares, el español y el americano. Ahora, hay una ventaja hacia el Estado peruano, los tiempos que manejamos respecto a España con los Estados Unidos.
¿O usted lo ve igual? ¿En qué ¿En sentido? el sentido de que es más probable traer más rápido a Inostroza que a Toledo o nos va a tomar mucho tiempo? Bueno, eso dependerá. Aquí hay que trabajar con mucho cuidado, con mucha prolijidad a nivel del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, del Poder Judicial. Estos son procesos donde están involucradas varias instancias del Estado y donde no hay que cometer errores. Cualquier error puede generar un retraso o peor todavía, la eliminación de algún tipo penal. Bueno, doctor, estamos, además de estos dos casos, el caso de Keiko Fujimori y el caso de César Inostroza, estamos como país y de pronto también tendría usted que acoger un pedido de la ciudadanía en general. Estamos en momentos muy convulsos que no solamente agitan la política, sino también afectan las instituciones. El Congreso en cuestión, el gobierno ha dicho que lo puede cerrar, el mismo Ejecutivo, que recordemos es uno reconstruido porque el presidente elegido por los peruanos tuvo que renunciar por un tema de corrupción. ¿Cómo hacemos los peruanos de a pie, doctor Gutiérrez? ¿A quién recurrimos para detener todo esto o solucionarlo? Bueno, el presidente elegido por los peruanos tuvo que renunciar. El señor Vizcarra formó parte de esa plancha, de manera que también ha sido elegido. No podemos disminuir su legitimidad. El presidente es el presidente de la República y por lo tanto tiene toda la legitimidad para actuar. Sin embargo, estoy de acuerdo en el otro extremo de su opinión, en el sentido de que tenemos que andar con mucho cuidado porque a veces estamos socavando la institucionalidad, la democracia, desde el Parlamento, desde el gobierno, desde todas las instancias del Poder Judicial Estado. enfrentado con Ministerio Público, Congreso enfrentado al Ejecutivo y entre ellos también se disparan todos los días. Sí, por eso, yo lo que digo es que cuidemos la democracia. Un paso importante que deberíamos dar es la reforma de la justicia. Aunque no lo crean, todo lo que está pasando pasa porque no tenemos una justicia realmente eficiente, transparente, moderna. Todo lo que está sucediendo tiene mucho que ver con la justicia. Esa es la reforma urgente. La más urgente y la más importante. Doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, hablando de varios temas. Gracias por estar con nosotros esta mañana.